El debate abierto en Carta Abierta. Coincidencias, diferencias, matices y debate abierto y frontal brillan por estos días en Carta Abierta y en 678. Muy saludable, más aún comparado con el estilo de otros espacios que, como hacían Menem y de la Rúa, cierran campaña en el living de Susana Jiménez evitando hablar de política. Yo vi el otro día, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, en el programa 678 invitaron a un escritor al que yo estimo y a una persona a la que estimo, que es Guillermo Martínez. Guillermo, que no es kirchnerista, que no es peronista, que viene de la izquierda, que ha votado siempre izquierda, fue a este programa a decir que iba a votar a Film y salieron a la yugular a saltarle porque se le ocurrió plantear algunas críticas. Imbecilidad estructural. Tenemos que ir más allá de la ceguera nacional y popular. Yo veo lo siguiente, que lo veo al gobierno muy enfrascado en esta cuestión de Clarín, de los medios, y más allá de que evidentemente hay una distorsión, una manipulación de discursos, una dominación del discurso, lamento decir que yo no creo que sea la contradicción principal en la Argentina. O sea, yo me imagino esta situación. Supongamos que Ernestina Herrera Noble cierra todo lo que tiene. O sea, cambia estructuralmente la cuestión de la pobreza dura que hay en Argentina todavía. ¿Qué es lo que cambia de la sociedad argentina a niveles profundos, estructurales en ese momento? Pero va a cambiar la percepción de la sociedad, de la realidad de la sociedad, evidentemente. Hay una lucha de discursos, obviamente, pero yo creo que al gobierno le está faltando ir por medidas más profundas para que también cambie, más allá de la cuestión de quién tiene la palabra o quién impone el discurso, que cambien las condiciones materiales de vida de muchísima más gente. La Argentina hoy es el país más desarrollado de América Latina y es la economía más desarrollada en términos proporcionales a las distintas economías del mundo, y hoy tenemos esta irradiación, esta imagen, esta voluntad, digamos, que me parece que se empieza a expresar en el pueblo, pero que en eso coincido con vos, digamos, tenemos que hacer el esfuerzo de abajo para arriba, digamos, para eso convertirlo cada vez más en lo que por ahí desde la izquierda se dice, y cosas que yo comparto, no lo digo peyorativamente, lo digo compartiendo, poder popular, construcción popular, que nos hagamos cargo nosotros que este proceso que está abierto no es del kirchnerismo, es de la historia de este pueblo. Seguro. Yo quería intervenir en una sola cosa, que conociéndote y conociendo tu manera de pensar, tu sensibilidad como novelista y como intelectual, no podés estar de acuerdo con la apropiación de papel prensa de la manera que se hizo. No podés estar de acuerdo tampoco con las torturas que tuvieron que padecer quienes fueron expropiados de la propiedad de los Greiber. Vos no podés, estoy seguro que no podés estar de acuerdo con la concentración de medios. No estoy diciendo, por supuesto, que hay que ni exculpar a Clarín por la cuestión de la dictadura, ni que, por supuesto, me parece bien la ley de medios, etcétera, etcétera. Pero me parece que las cosas van más allá de eso. En el programa 678 invitaron a un escritor al que yo estimo y salieron a la yugular a saltarle porque se le ocurrió plantear algunas críticas. Imbecilidad estructural. Había quedado pendiente la pregunta, tomando en cuenta las calificaciones que había efectuado el licenciado en filosofía Ricardo Foster, en donde, sintetizando, decía de que en 678 le saltaron a la yugular por las críticas que planteó, y la pregunta era si se sintió en esa situación. No, realmente, o sea, le agradezco muchísimo a Ricardo que ahí en la asamblea haya sentido, bueno, esta necesidad de defender la posibilidad de que se expresen opiniones distintas, ¿no? Tampoco sentí que la reacción fuera una reacción para aplastar lo que yo estaba diciendo, de ninguna manera. De hecho, yo después también volví a responder y quedó claro que había quizá dos maneras de ver una misma cuestión, que son dos maneras que tienen su parte de razón cada una de ellas, ¿no es cierto? Guillermo, le hacen la entrevista y le hacen esa pregunta, ¿por qué fue así que ocurrió? La pregunta estuvo muy bien hecha porque no daban por sentado que le habíamos saltado a la yugular. Dijo, y al otro día me llamaron de todas las radios y de todos los medios hegemónicos para que yo contara eso, y como me di cuenta que me iban a usar, claro, me negué a hablar por ningún medio y vine a este programa porque lo conozco, que es El Tren, y entonces allí yo lo escuché. Nótese que los opositores Clarín, La Nación y Perfil jamás suben a sus páginas los debates en Carta Abierta, ni siquiera cuando concurrió Néstor Kirchner.
El pecado de ingenuidad, ¿no? Efectivamente, Carta Abierta cuelga sus videos desde el 2008 que comenzó hasta ahora. Nunca... Fue el primero, el único. Fue el único que y hubo rescatado, discusiones más duras que esta, hubo discusiones duras, incluso las veces que visitó la Asamblea de Carta Abierta Néstor Kirchner, se discutieron cosas más o menos en este tono con Néstor Kirchner. La posibilidad de volver a respetar el cuadro, la posibilidad de volver a sentirse que es posible lograr la síntesis de una verdad superadora y la idea superadora con la verdad relativa a cada uno de nosotros, y que es posible construir un espacio progresista, responsable, transformador, y que es posible sumar a muchísimos sectores en esa política de alianza con los distintos sectores sociales que hay que llevar adelante para construir definitivamente un proyecto, obviamente que no a todos, pero hay que hacer una tarea de acumulación que nos permita ganar. Y sin embargo nunca había pasado que se retomara acá. Efectivamente se toma en el marco de una oportunidad donde una sucesión de denuncias que encuentran más la situación, el triunfo de Macri, lo vuelven un bocado apetecible. Quien, rodeado de los jóvenes barbudos Jan Vías y Violcati, se sumó a la embestida contra Carta Abierta fue Eduardo Duhalde, agrandado tras su 0,2% en la última elección. La otra pregunta tiene que ver con las declaraciones que usted ha hecho, creo que esta mañana o anoche, llamando imberbes a, bueno, no sé si se refería exactamente a los intelectuales de Carta Abierta, diciendo que tienen el mismo pensamiento de los 70 y que no aprenden más. Concretamente, ¿a quién se refería y por qué lo califica de imberbes como en su momento calificó Perón? Sí. No, de imberbes lo calificó Perón. Yo digo que esos imberbes de los 70 ahora ya tienen mucha barba, son pelados y pelotudos. Eso es lo que le dije. No me quedó claro la última palabra. ¿En qué sentido? Me parece, la verdad, que un lenguaje soez, un lenguaje al modo de Duhalde también, ¿no? Que cuando le tocó estar en el poder, él tiene sus oscuridades, seguramente ahí enterradas en los años 70. Aquello que se ha planteado en distintos lugares, de ciertas violencias en la Loma de Zamora de aquellos años. Él tenía seguramente un posicionamiento en aquellos años y él tendría que dar cuenta de lo que quiera dar cuenta de los años 70. Me parece que el debate es de otro orden. Si es un debate con injurias, si es un debate desde posiciones que, insisto, tienen un tufo macartismo puro, la verdad que yo creo que no tienen sentido. Por suerte, vivimos en una sociedad democrática, plural, diversa. Un multiple choice final. Luego de los agravios de Duhalde a Carta Abierta, adivinen a quién otorgó el diario ultraopositor Clarín su semáforo rojo. A. A Duhalde, el agresor. B. A Duhalde y a Forster por agredir y replicar respectivamente. C. Decidió no dedicarle una luz roja a este tema, ya que, como es público y notorio, se trata de un diario ultra opositor al gobierno de Cristina y no parecía aconsejable alinearse con el recurrente agresor. Y la respuesta es: el semáforo rojo fue para Ricardo Forster. Son unos genios. Ricardo Forster, de Filmus a Duhalde. Primero fueron las críticas a Filmus y ahora le tocó a Duhalde.